Buenos días, Juan. Muchas gracias por recibirme otra vez este día. Este, si te recuerdas, la vez pasada estaba bien emocionado de todo lo que platicamos acerca de cómo desarrollar el negocio. Y la verdad que cada día estoy más contento porque pues ya se acerca más la hora para abrir las puertas de mi negocio y la verdad me emociona mucho. Pero la semana pasada, bueno, la vez pasada que nos vimos, hablaste acerca del plan de negocios y que es uno de los requisitos principales para poder agarrar préstamo para un banco. Y la verdad es que lo he tenido todavía en la mente y quería charlar contigo acerca de eso del día de hoy, a ver si me podías dar un poquito más de conocimiento con eso. Entonces, si tienes chance, yo me encantaría platicar acerca del plan de negocios el día de hoy contigo. Y buenos días, Leo. Gracias por llamarnos y por continuar trabajando con nosotros. Nosotros estamos tan contentos de poderte ayudar como tú. Sabemos de que estás entusiasmado de comenzar tu negocio y esperamos seguirte ayudando. Generalmente nuestra organización siempre está trabajando con los clientes continuamente. O sea que cada vez de que tenemos una sesión contigo, a nosotros nos emociona de la misma manera como te emociona a ti. Y es cierto, hoy vamos a estar hablando acerca del plan de negocios y qué significa el plan de negocios. La mayoría de las personas siempre se refieren al plan de negocios como una de los conceptos sería como una manera de poner por escrito todas las ideas, todo lo que tú quieras hacer con tu negocio, cómo lo vas a ejecutar, cuántos empleados vas a tener, en dónde va a estar localizado, la ubicación, la entidad legal, el plan de mercadeo y todo lo demás. Entonces vamos a compartir un poquito más el día de hoy acerca del plan de negocios. Algunas personas también utilizan el plan de negocios porque el banco se los pide. Generalmente cuando el banco va a hacer el préstamo para tu negocio, te piden un plan de negocios para ver precisamente cómo vas a hacer tu negocio, cómo lo vas a desarrollar, quiénes están involucrados y todo lo demás. Pero también el plan de negocio se puede utilizar como una estrategia de planificación. Algunas veces, y se lo digo a todos mis clientes muchas veces, algunas veces la gente crea el plan de negocios, lo guarda en una gaveta o en un escritorio y nunca más vuelve a leerlo. Y 2 o 3 años después saca ese plan de negocio del escritorio y se da cuenta de que realmente la idea principal, lo que ellos querían hacer, no lo han hecho. Entonces, es una buena manera como de reenfocarse o también utilizarlo como una estrategia de planeación. Entonces, vamos a compartir un poquito acerca de cuál es la importancia del plan de negocios. Te va a dar una visión objetiva acerca de cómo vas a desarrollar tu idea del negocio, qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces, cuando la gente está haciendo el plan de negocios, que realmente se da cuenta de todos los detalles o pensar en cosas que de repente no habían pensado antes. Entonces es una buena oportunidad para sentarse y repensar qué es lo que van a hacer en el proyecto o cómo lo van a hacer. También, como te decía, se convierte en una base para la planificación. Muchas veces los negocios saben más o menos cuáles son las cosas que tienen que hacer, pero se les olvida. Entonces, tenerlo por escrito es una buena manera de seguir cumpliendo con lo que se necesita, lo que tienen que hacer. Es una herramienta potente de gestión, por lo mismo queda escrito, es una buena herramienta administrativa, sabes cómo vas en detalle, cómo vas a correr y cómo vas a administrar el negocio. Y al mismo tiempo comunica las ideas del propietario. Por ejemplo, generalmente los bancos van a pedirte el plan de negocio por varias razones. La primera es, ellos quieren saber cómo vas a hacer el negocio, si el negocio va a ser rentable o no va a ser rentable. Y por eso es bueno que ellos lo puedan leer. Pero no solamente eso, sino que también se van a dar cuenta, por ejemplo, cuánto dinero vas a necesitar, no solamente para comenzar o para hacer todo el proyecto del negocio, sino también al final de 1 año o 2 años o 3 años, si el negocio está haciendo dinero o no.
y algunas veces la parte financiera del plan de negocio es una buena herramienta como para que podamos, ellos puedan darse cuenta de que se puedan hacer ajustes, pequeños ajustes, o se puedan desarrollar ciertos cambios en tu idea de negocio para que tu negocio sea más rentable. Dentro del plan de negocios hay diferentes partes y algunas veces la gente tiende a confundirse cuando está desarrollando el plan de negocio porque no saben qué va primero, qué va después. Entonces, más o menos vamos a explicarte cuáles son los componentes o el contenido del plan de negocio, el índice, luego el resumen ejecutivo, la primera parte que es el negocio, y la segunda parte lo que son las proyecciones financieras, y la tercera parte es todos los datos. Por algunas veces es importante que el dueño del negocio haga o busque información estadística, por ejemplo, acerca de la industria, cómo va a desarrollar todo el plan, por ejemplo, cómo le están yendo los negocios en el estado de Nebraska, y todo lo demás. Entonces, es una buena, la parte administrativa es esencial, y los datos de apoyo son realmente importantes porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en una industria que ha estado perdiendo dinero, entonces probablemente tu negocio también potencialmente pudiera perder dinero. O si tú vas a tener una industria que de repente se está expandiendo, entonces puedes buscar oportunidades de expandirte. Luego dice, hay una parte que a mí me gusta conversar mucho con mis dueños de negocio, y es antes de desarrollar un plan de negocio, de repente desarrollar un plan de factibilidad. Es decir, ver si el negocio es factible o no, si los números realmente corresponden a lo que se tiene que hacer, y de ahí en adelante poder tomar la decisión de si lo vas a hacer o no. Algunas veces es simplemente, por ejemplo, si tú vas a comenzar un restaurante, es simplemente ofrecerle tu comida a algunas personas para que las personas lo puedan probar, y luego que te den una opinión. Luego, o hacerles unas encuestas o hacerles unas preguntas a familiares, amigos o personas en tu comunidad, y preguntarle: yo estoy pensando en hacer un restaurante, ¿qué tan factible es de que yo lo pueda hacer? En el resumen ejecutivo vamos a estar conversando acerca de diferentes cosas. Vamos a estar hablando de una pequeña descripción del negocio, básicamente qué es lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde va a estar ubicado el negocio. Algunas veces algunas personas pueden poner información como de repente si el negocio lo vas a trabajar como un propietario independiente o como lo vas a trabajar como una compañía de responsabilidad limitada. ¿Quiénes son las personas que van a estar trabajando en el negocio, van a estar involucradas en las actividades diarias del negocio? Por ejemplo, ¿quién va a manejar el negocio? Si vas a tener un gerente, o quién va a llevar la contabilidad del negocio. ¿Qué horas vas a trabajarlos? De repente cuántos empleados vas a tener, o simplemente tú lo vas a trabajar solo. Toda esa información se coloca en el resumen ejecutivo. La segunda parte es cuánto dinero vas a necesitar y cuál es el uso de ese dinero. Si, por ejemplo, tú vas a escribir un plan de negocio porque lo vas a llevar a un banco, te vas a decir: bueno, yo estoy solicitando un pequeño préstamo de $20,000. La razón por la que necesito el préstamo es para poder comprar el equipo o el mobiliario que necesito para poder abrir el negocio. Lo otro que vas a hacer es, te da la oportunidad de que si, por ejemplo, de repente la opción no es de ir con un banco, tú puedas compartir ese plan de negocios, ese resumen de lo que tú tienes por escrito
con personas que de repente te puedan dar el dinero para comenzar el negocio. Si, por ejemplo, el banco, Dios no quiera, te vaya a negar el préstamo, entonces tú puedes ir con un par de inversionistas y decirle, esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi idea del negocio, probablemente necesito $20,000. Si solamente tengo 2 inversionistas, quizás $10,000 cada uno me pueden ayudar, o si necesito 3, se divide entre los 3 y te puede ser una herramienta importante para poder atraer ese capital que tú necesitas para establecer tu negocio. Y al mismo tiempo también te va a dar información acerca de cómo vas a pagar los préstamos y cómo vas a establecer toda la información. Tengo a Andrea aquí que me está llamando. ¿La uno en la llamada? Sí, me encantaría, si está ahí contigo, me encantaría platicar con ella, sí. Andrea, estamos en vivo aquí grabando la sesión y tengo a Leo en el teléfono y estamos cubriendo un poquito acerca de la idea del negocio. Estamos en vivo, entonces estamos grabando la presentación y dice que estaría más que contento de que siguiéramos grabando y que agarrara tu perspectiva acerca de lo del plan de negocio, de lo que estamos conversando. Te tengo en altavoz. Ok. Entonces, Hola, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto escucharte, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. y estábamos conversando un poquito acerca de la primera parte, por qué es importante tener el plan de negocios, porque algunas veces algunas organizaciones como las instituciones financieras le van a pedir un plan de negocio y le explicaba yo de que es una estrategia para no solamente poner en escrito todas aquellas cosas que él quiere desarrollarlo, sino que también es una herramienta importante para que él pueda, por ejemplo, plasmar esa información y utilizarla como una estrategia de planeación. Algunas veces la gente escribe un plan de negocios, lo guarda en un escritorio y nunca lo vuelve a utilizar. Y eso es lo que yo le estaba explicando, de que algunas veces uno puede volver a utilizar ese plan de negocios y puede utilizarlo para planear para el siguiente año o 2 años o 3 años. Y ahorita estaba explicándole la primera parte del plan de negocio, lo que era el resumen ejecutivo, que era básicamente la descripción breve del negocio, cuánto dinero va a necesitar, cómo va a utilizar el dinero, cómo si por ejemplo el banco no le va a dar el dinero para comenzar el negocio, no le va a dar el préstamo, entonces tener el plan de negocio le pudiera ayudar a buscar inversionistas que de repente le puedan ayudar para cubrir el costo de comenzar y cuánto pagará los préstamos. Algunas veces nos referimos no solamente al tiempo, sino también por ejemplo, agarrar toda la información acerca de cómo van a ser los pagos, cuál va a ser la tasa de interés y luego ver cómo esas proyecciones financieras al final del año te van a decir vale la pena el negocio ha estado generando dinero al final del año o simplemente te va a decir sabes que estoy ganando lo mínimo, de repente tengo que replantear alguna de las cosas que yo coloqué aquí. La segunda parte de lo que vamos a conversar en el día de hoy es del negocio. Andrea, ¿te gustaría conversar acerca de todo lo que es el negocio y todos los componentes de la parte del negocio? Juan, desafortunadamente no cuento con los slides que veníamos pues que tenía en mente para compartir Perfecto. el speech. En este momento tuve un inconveniente, de hecho llamaba para decir que estaba conduciendo y no me había podido conectar. Perfecto. Pero cuando hablas del negocio, concretamente, ¿a qué punto quieres llegar? Y yo si quieres yo te lo voy leyendo y así vas dando tu información. Estamos conversando acerca de lo que es las diferentes partes del negocio, lo que uno va a escribir en el plan de negocio. La primera parte es la descripción del negocio. Ok. En la primera parte de la descripción del negocio, lo que queremos es responder esas preguntas para aquellos que no conocen tu idea de negocio, responder esos por qué, cómo, si vas a vender un producto o un servicio,
cómo se describe ese producto o servicio, si estás vendiendo camisetas, quién va a ser tu cliente, a qué respuesta, a qué necesidad le estás dando con tu negocio. Esa primera parte es como la descripción. Muchas veces para nosotros es muy obvio, pero como dijo José Juan, el plan de negocios también sirve para buscar inversionistas, y esos inversionistas quieren darle respuestas a ese tipo de cuestionamientos o de inquietudes que tienen. Entonces, una descripción del producto es importante saber si van a producirlo, si lo van a tercerizar, si es importado, si es el cómo se va a prestar ese producto o cómo se va a vender ese servicio, debe estar en esa primera descripción. Perfecto. Y justamente tú conversaste acerca de eso, porque la segunda parte es acerca de escribir o desarrollar dentro del plan de negocio lo que se llama el producto o servicio, que es básicamente lo que tú decías. Escribir cuáles son qué te hace diferente del producto de la competencia o el servicio que la competencia te ofrece, qué te hace diferente a ti como nuevo negocio. Y poner todo eso por escrito. Por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso del restaurante, quizás una de las cosas que puedas colocar es qué tipo de comida tú vas a estar haciendo, cuál va a ser tu menú. Si, por ejemplo, hablamos de comida mexicana, no toda la comida en las diferentes regiones de México son iguales. Entonces eso te da la oportunidad de que tú puedas escribir allí cómo va a ser tu producto, cómo va a ser tu menú, si vas a utilizar ingredientes frescos. Una vez yo estaba trabajando en un plan de negocio y en el plan de negocio decía que la comida mexicana en general era una comida dependiendo de qué uno va a cocinar en el restaurante, pero en cierta parte era una comida saludable por la cantidad de arroz, la cantidad de frijoles y otros ingredientes que son bastante buenos para la salud. Por supuesto, si nosotros vamos a estar comiendo, por ejemplo, comidas fritas o algo, no va a ser tanto, pero eso te da un mercado potencial si tú quieres trabajar en recetas que sean saludables y todo, te puedes enfocar de esa manera. El tercer componente sería la necesidad del mercado. ¿Algo que quieras compartir con nosotros acerca de la necesidad del mercado? ¿Andrea? Perfecto. Ok. Sí, es importante que nosotros tengamos identificado esa necesidad que nosotros percibimos o el negocio de nosotros le está dando respuesta a una necesidad. Tenemos que, o es mejor cuando conocemos en detalle quién es nuestro cliente y cómo se comporta nuestro cliente. Si nuestro cliente tal vez en ocasiones es bueno estratificarlo, identificarlo, si van a ser personas jóvenes, entre las edades tal o tal, si van a ser adultos mayores. Entre más conozcamos nuestro cliente y cómo se comporta, nosotros podremos entregarle un producto o servicio como más, que se identifique más y lo va a poder percibir o comprar más fácilmente. No sé si me explico con ese conocimiento de ese cliente. Hay diferentes estrategias de investigación de mercado o para conocer ese mercado al que le voy a apuntar. No es el ejercicio hoy hacer una clase sobre marketing o sobre investigación de mercados, pero sí los invito a que cuando están escribiendo o pensando en una idea de negocio o escribiendo un plan de negocios, no subestimen este ítem, porque en ocasiones damos cosas por obvias y creemos que damos por sentado algo, y cuando empezamos a investigar resulta que nuestro cliente potencial era otro segmento de mercado, o tal vez nosotros le podríamos apuntar a otro mercado que está desatendido y nosotros no habíamos pensado en él.
Entonces quería resaltar eso hoy, Juan. Y el otro sería la ubicación. Y tú más o menos sabes más del área de Omaha, porque tú vives en Omaha, que yo que estoy en el área de Norfolk. ¿Quieres hablar un poquito acerca de la ubicación? Sí, también cuando estamos hablando del tema de investigación de mercado y que estoy segmentando el mercado, entonces viene relacionado con la ubicación en ese sentido. Leo, tú estás pensando en abrir un restaurante, pero ese restaurante va a estar ubicado sur, norte, west. ¿A qué tipo de clientes le vas a apuntar? Y cuando conocemos la ubicación, si tú dices, no, es que mis clientes potenciales están ubicados en el west de Omaha, porque, no sé, estoy especulando, por favor no tomen esto como sentado, solamente como ejemplo. Porque las personas de West Omaha, de las edades tal a tal, no encuentran sino a 10, 15 millas de distancia de su casa un restaurante mexicano. Entonces, si yo me ubico en esa área, tal vez tenga posibilidad de captar más clientes que si me ubico tal vez en una zona que el restaurante mexicano está a 1 milla, entonces voy a tener más competencia. La ubicación es importante para saber a qué mercado le voy a atender por esa razón, y también la ubicación es importante en términos de costos. Recordemos que nosotros vamos a estar, pues si vamos a comprar o si vamos a rentar, la ubicación es fundamental, porque eso va a impactar nuestros costos significativamente. La renta o el mortgage va a estar asociado también a la ubicación. Si el local es de alta demanda, tal vez el precio de la renta también va a ser alto. Entonces es importante tener todas esas variables cuantificadas, porque van a impactar nuestro flujo de caja. Y la otra cosa que tú tienes, y lo explicaste allí perfectamente, hay ciertos lugares donde son más estratégicos en poder tener un negocio. Por ejemplo, y yo no sé cuántos restaurantes mexicanos hay en el west de Omaha, pero algunas veces tiene más sentido, por ejemplo, colocarnos en lugares donde de repente no hay mucha competencia. Y justamente otro de los puntos que nosotros queríamos, parte del plan de negocios, es el análisis de la competencia, y es hacer ese estudio acerca de, por ejemplo, cuántos restaurantes hay de comida similar hay en el mismo lugar donde tú vas a estar estableciendo tu negocio, y también identificar de, así como hay una competencia directa, que por ejemplo son todos los restaurantes de comida mexicana o los restaurantes que van a competir contigo porque van a tener un menú parecido. También tenemos que incluir a todos aquellos que son competencia indirecta. Algunas veces mis clientes dicen, es que mi única competencia son los que crean un producto igual o parecido al mío, cuando realmente no es así. Todos los restaurantes, ya sea que comida italiana o de cualquier otro tipo de comida, van a ser competencia porque cubren la misma necesidad, que es el de proveer un servicio a las personas. Entonces es bueno de que tú, cuando vayas a hacer tu análisis de la competencia dentro del plan de negocio, veas toda la visión completa de que no solamente son los negocios que se parecen al tuyo, sino algunos negocios que probablemente cubren la misma necesidad a la que tú piensas cubrir. La otra parte... ¿Ya? Perdón, Juan, le interrumpo. En esa competencia también tenemos que tener presente que puede que la ubicación de esos competidores esté cerca o no, pero si de pronto ellos pueden acceder a tu mismo mercado, a tus mismos clientes por delivery o porque tienen una suscripción, no sé, tienes que pensar en que tus clientes, quienes les proveen una solución similar a la tuya, no importa el medio, no tienen que estar ubicados exactamente al lado, pero para tomar el punto al que estaba hablando Juan, disculpa que te interrumpí. No, excelente punto. El otro punto que vamos a estar conversando también es acerca de la gestión administrativa y el personal, es decir, los empleados. ¿Quieres conversar un poquito acerca de eso? Claro. Cuando estamos haciendo el plan de negocios, digamos que tú me estás vendiendo la idea, tú quieres que yo invierta un dinero, entonces lo primero que yo te voy a preguntar es
quién va a operar el negocio, quién tiene, en este caso, las recetas y cómo va a funcionar. Va a funcionar en la noche, va a funcionar en el día, porque ello va a implicar que tu sistema de operación o tu plan de operación cambie. Entonces, cómo voy a gestionar yo las personas, si van a estar, cuántas personas van a ser, primero que todo, quién maneja el conocimiento, quién es y cómo está organizado el organigrama, quiénes hacen parte de tu equipo de trabajo. Y no estoy pensando o no estaría preguntando yo por nombres, estoy pensando en los roles de las personas que están envueltas en la operación del negocio y cómo vas tú a gestionar esas personas. Van a ser contratadas full time, van a ser contractors que van a estar bajo 1099, o los vas a subcontratar, vas a contratar a una compañía que tiene o provee personal. Ese tipo de detalles son variables que deben considerarse en ese plan de negocios, en esa primera parte, porque todo ello va a impactar la expertise del negocio. Si tú me dices que los vas a subcontratar o que es tu vecina que a veces te ayuda, entonces eso cómo va a impactar o cuál es el riesgo de la operación del negocio. Entonces, recordemos que cuando estamos prestando servicios, estamos produciendo algo, las personas son fundamentales. Sin las personas, el tomate, la lechuga, la tortilla no son nada. Si no hay quien las procese y entregue un servicio, digamos, exitoso o un servicio al consumidor final. Entonces, es bien importante pensar en cómo vas a contratar a tus empleados, cómo vas a operar, el marco legal que vas a usar para ello, y de eso mismo también el cómo los vas a incentivar, cada cuánto van a tener descanso, tú como empresa, con el paso de los años o de los meses, en la medida en que veas que tu equipo de trabajo es constante y es exitoso, cómo los vas a estimular o qué incentivos les vas a dar para que ellos continúen en tu negocio y sea como de largo plazo esa relación empleador. Y fíjate que ese es un punto importante porque la mayoría de la gente o de los negocios ahorita que están saliendo que estamos en época de la pandemia, no sabemos si estamos saliendo o estamos en la mitad o no, porque no sabemos en dónde estamos en la pandemia, pero muchos de los negocios han batallado no solamente con el pago de algunos de los servicios, por ejemplo, la renta o la hipoteca del edificio, pero el segundo factor es precisamente el personal. Muchos han tenido que darle de alta a los empleados y mandarlos a su casa porque realmente no tienen cómo pagarlos. Y el segundo factor es que después de que se fueron a la casa porque no pudiste pagarles, cuando los quisiste volverlos a llamar, ya ese empleado ya se había ubicado en otro lugar y ahora tienes la necesidad de no solamente volver a contratar a una persona que ya estaba entrenada y que ya sabía cómo se manejaba todo tu negocio y cómo se sabían las recetas y todo lo demás. Ahora no solamente vas a tener que entrenar a una persona nueva, sino que algunas veces hasta es bien complicado contratar nuevamente o conseguir gente que sepa cocinar o que sepa lo que se tiene que hacer en un restaurante. Por lo cual, esto me lleva a pensar de que el entrenamiento del personal es sumamente importante y sumamente costoso. Por lo cual, es una de las cosas que quizás deberías incluir en tu plan de negocios. Y no solamente eso, sino también tratar o fijar una estrategia antes de que tú vayas a abrir las puertas del restaurante, de repente hacer como un soft play, abrirlo, un soft opening, perdón, de que puedas invitar quizás a algunos amigos que unos días antes de que abras, para que ellos más o menos sepan cómo pueden tomar las órdenes, cómo hacer los pedidos, cuánto tiempo se toma la comida en estar lista y en llevarlas a las mesas y todo lo demás. Eso es importantísimo, sobre todo en un negocio como el restaurante, donde la diferencia entre que dé a gusto o no que dé a gusto puede dañar tu mercado fácilmente.
El último punto de lo que vamos a compartir en la primera parte en referencia al negocio es el uso de nuevos fondos. Y algunas veces esto es importante, sobre todo cuando con la experiencia que tengo con algunos negocios, la gente hace un préstamo y el dinero se va rápido y algunas veces hasta se va en cosas, en imprevistos, cosas que ni siquiera tú tenías pensado que iban a pasar. Entonces, es importante que tú tengas, cuando vayas a hacer desarrollar la parte de cuánto dinero tú vas a necesitar, de repente crear un fondo adicional o presupuestar un dinero extra para imprevistos. Es así como si tú estuvieras haciendo una renovación en una casa y tú dices solamente voy a pintar y voy a hacer una pequeña remodelación, pero pensar en que qué tal si algo sale mal o si se daña algo, entonces tener un dinero extra para eso. Yo sé que cuando uno está empezando un negocio, uno piensa como voy a dejar en el banco dinero ahí guardado sin mover sabiendo que lo necesito o cómo voy a presupuestar dinero que simplemente no voy a usar. Pero es un riesgo muy alto. Pongamos un ejemplo. Estoy empezando a abrir un negocio, o yo debería prever la renta, el pago de agua, luz, gas, insurance, personal de tantos meses. Digamos, yo personalmente recomiendo tener salarios proyectados por lo menos por 4 meses. Adicional a eso, la renta. ¿Qué pasa si entra una pandemia y yo no puedo abrir mi negocio? Pero yo tengo un contrato y contractualmente tengo una obligación legal con el landlord. Entonces yo debo tener al menos dinero guardado para cubrir ese tipo de riesgos, ¿cierto? Para esa eventualidad. Disculpen, ¿tienen un retorno? Me da la impresión de que... No se oye nada. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, cuando estamos haciendo esa cuantificación de cuánto dinero necesitamos, en ocasiones, yo sé que no queremos endeudarnos o adquirir financiación o obligaciones financieras por más de lo que vayamos a necesitar, pero a veces es mejor tener ese colchoncito para mitigar riesgos que Dios no quiera pasen. Correcto. Y ahorita vamos a saltar una parte que también se me hace muy importante, que es la parte del plan de mercadeo. Y el primer punto en el plan de mercadeo es hablar acerca del mercado objetivo. Y una de las preguntas, y cada uno de los puntos que vamos a conversar acerca en el plan de mercadeo son preguntas que tú te puedes hacer a ti mismo. ¿Es lo suficientemente grande tu mercado objetivo como para que tu negocio sea rentable? Y eso es una de las cosas que tú tienes que pensar. ¿Algo que quisieras desarrollar en este punto, Andrea? Yo lo que recomiendo es que se empiece con una lista. Recuerden que yo soy una enamorada de las listas, entonces haciendo esa lista de todos esos gastos y la inversión, asimismo eso nos va a llevar a un total. Entonces nos va a decir, necesitamos $10 mínimo al mes para poder subsistir. Entonces, cuando yo digo, ok, para yo poder vender esos $10 al mercado al que yo le voy a apuntar, al que yo le quiero llegar, ¿creen que me va a poder comprar esos $10 mínimo más algo más para la utilidad y que el negocio sea rentable? Esa pregunta, si la respuesta es no estoy segura, por favor evalúen si de pronto ese no es el mercado. Porque por el contrario tenemos que decir no, está sobredimensionada la demanda, creemos que va a ser un hit y en esa medida, porque va a ser un negocio nuevo, entonces el mercado tiene que tener un aspecto muchísimo más amplio para que el riesgo sea menor a que de pronto no se den esas ventas y no puedan adquirir ese punto de equilibrio de $10. Y el segundo punto es cómo es su producto o servicio diferente o mejor. Es una pregunta que yo sé que para todos, si queremos
en este caso, la comida. Yo personalmente cuando cocino pienso que yo le pongo todo el amor, y si estoy pensando en hacer un negocio sobre ellos, porque creo que es genial y que sabe delicioso y que todo el mundo va a querer comer mi comida. Pero en ocasiones puede ser bueno hacer de pronto un test, de pronto hacer algo que se llama un focus group, y de pronto hacer un grupo de conocidos, no tienen que ser amigos. Tú le puedes decir a un amigo que invite a un amigo que tú no conozcas, que nunca haya comido tu comida, y hacer una pequeña encuesta. Y que evalúen cómo fue la presentación, si supo rico o no, todas las variables que tenemos en cuenta a la hora de ir a un restaurante. Hacérselas a ese grupo pequeño antes de abrir ese restaurante, y de pronto ahí evaluar si el producto o servicio si es diferente o no, si lo estoy entregando, si mi propuesta de valores, que hablaremos de ello más adelante, si se diferencia. De pronto es mejor validar ese tipo de cosas con un grupo pequeño en tu casa, validando esas recetas, a cuando ya tengas un negocio abierto y de pronto veas que no hay clientes entrando. Y la otra pregunta es, ¿cómo se accede al mercado? ¿Cómo me voy a introducir yo en el mercado? Si tú estás con una propuesta nueva, vas a abrir un negocio donde nunca ha estado un negocio antes, por ejemplo, ¿tú cómo le vas a hacer saber a tus clientes potenciales que tú estás ahí con una oferta nueva? Tú vas a tener una presencia en social media, vas a imprimir volantes y los vas a repartir, vas a, ¿por qué no?, pensar en hacer una alianza con una empresa que entrega o que tiene empleados, y de pronto darles descuentos a los empleados. ¿Qué estrategia vas a usar para poder entrar como nuevo al mercado? Muchas veces no nos preguntamos eso, y creemos que simplemente con abrir el negocio, poner un letrero, las personas que van a pasar se van a dar cuenta, y no necesariamente esas personas vayan a entrar. Tiene que haber algo más que informe a ese cliente que tú ya estás listo para abrir, que pueden entrar y que tú estás esperando por ellos para poder venderles tu producto. Y el otro es acerca de costos probables, y la mayoría de los negocios algunas veces batallan un poco en establecer cuáles son sus costos, o se les olvida cuáles son los gastos fijos que van a tener, gastos variables. Se les olvida que también tienen que pagar renta, o que tienen que pagar servicios, e identificar quizás cuántos van a costar ellos. Por lo cual, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es acerca de fijación de precios para poder obtener beneficios. ¿Quieres? Obtener fijación de precios es algo que reta a muchos emprendedores, porque siempre tenemos el temor de, ¿será que es que si cobro mucho no voy a vender? Pero si cobro muy poquito voy a perder dinero. Entonces, la mejor opción, como empezar a establecer esos precios, yo diría que se tienen que encontrar en la mitad entre dos metodologías. Una, que es la contable, y es empezar a hacer ese listado de todos los costos que están asociados a la producción de ese producto. Me explico. Hay con unos costos fijos que son renta y servicios, por ejemplo. Entonces, posiblemente alguien me diga, pero yo ¿cómo voy a cuantificar cuánto le corresponde a un taco que voy a vender el costo de esa renta? Entonces, lo que hacemos es que mi venta esperada, digamos, son 100 tacos, y mi renta mensual es de X número. Entonces, yo lo que hago es que cojo ese total de todos esos costos fijos que tengo, la renta, el seguro, todas las cosas que no son variables, que no van a depender de las ventas, y lo divido por ese número de ventas esperadas. Un número conservador para no empezar yo a sabotearme solita. Entonces tengo ese numerito y empiezo a guardarlo, y eso lo voy a sumar. Entonces eso va a ser el total de mis costos fijos, y lo voy a sumar a los costos de producción que le corresponden a la venta esperada de esos tacos. Hago un listado,
y voy contablemente a encontrar un total. Entonces me dice, no, si yo quiero tener tantos $100 de ingreso mínimo, para el ejemplo, al mes tengo que vender tantos tacos y con eso voy a poder cubrir estos costos fijos más los costos variables para poder producir esos 100 tacos. Eso lo voy a guardar y al mismo tiempo me voy a cuestionar, ok, esos competidores que por allá arriba hablamos de quiénes van a ser esos competidores, cuánto cobran esos competidores o cuánto mis clientes potenciales invierten o gastan en esos otros negocios, y voy a poder comparar, ok, si estoy por encima del mercado o si por el contrario estoy por debajo. Tengamos también presente que cuando estoy llegando con una propuesta absolutamente nueva, para este caso, por lo que he escuchado de ti, Leo, es un negocio tradicional, tú no estás inventando el restaurante en la luna, no es una cosa disruptiva o absolutamente nueva, pero cuando es el caso de que es absolutamente nueva, también tenemos que valorar el conocimiento que nos llevó para poder concluir o concretar ese producto final. Entonces el conocimiento también lo tengo que valorar. Y a veces no nos tiene que dar miedo cobrar por lo que sabemos, porque pues finalmente a nosotros también nos costó de pronto desarrollar ese conocimiento. Quien quita que hayas necesitado ir a la universidad solo para aprender a hacer lo que estás teniendo. Entonces yo recomendaría hacerlo por estos dos métodos y tener en cuenta también que el conocimiento es importante cuando es algo absolutamente nuevo e innovador. Y el último punto que vamos a hablar acerca del plan de mercadeo son acerca de tus competidores y dónde están ubicados. Y ya habíamos conversado un poquito acerca de esto y como te decía yo, no solamente tienes que pensar en los restaurantes que ofrecen las mismas características del tuyo, sino también otros competidores que sean indirectos. Entonces piensa en los dos, hazte una lista de quiénes son, dónde están ubicados, y con eso te vas a dar una buena idea y ver qué ofrecen también, porque hay muchos restaurantes que de repente no ofrecen comida auténtica mexicana, pero ofrecen comida Tex-Mex o en cierto modo pueden estar bastante cerca de lo que tú estás ofreciendo. Entonces es bueno de que tú hagas ese estudio, quiénes son, qué hacen, dónde están ubicados, cuál es la estructura del negocio, si tienen empleados, no tienen empleados, qué tan ocupados están, tienen estacionamiento, todo lo demás. El último paso que vamos a hablar el día de hoy, vamos a dejar la última parte de proyecciones financieras para la próxima, dentro de 2 semanas, porque no nos va a quedar mucho tiempo, pero es acerca de fuentes de datos del plan de mercado. Y estas son fuentes o lugares donde tú puedes encontrar información adicional acerca de la industria o acerca de los negocios que están en tu comunidad o en el lugar donde tú estás establecido. Por lo cual, por ejemplo, si tú estás en Omaha, yo pudiera pensar de que la Cámara de Comercio de Omaha te puede dar cierta ayuda en decirte cuántos, por ejemplo, restaurantes están en cierta área. Pero también pueden darte información acerca de quiénes están asociados a la Cámara de Comercio y qué beneficios gozan al hacerse miembro de la Cámara de Comercio. Probablemente puede estar involucrado en todas las actividades de relaciones públicas que la Cámara de Comercio puede ofrecer o son una excelente herramienta también para promocionar tu negocio a través de los planes de mercadotecnia que ellos ofrecen. Entonces es bueno que cheques. También puedes agarrar información con los bancos. Son otras de las fuentes de datos que te pueden, que tú puedes ingresar en tu plan de negocios, por ejemplo, en cuanto a términos en el préstamo, cuál te ofrece mejor tasa de interés, cuál es más competitivo, cuál ofrece de repente préstamos para equipo, quiénes ofrecen mejor tasa de interés o tienen intereses más flexibles, todo eso. ¿Tienen también? Eso es importante mencionarlo, que ese análisis es importante que lo hagamos. En ocasiones puede que alguien nos preste dinero muy fácil,
pero creemos que porque sea rápido es mejor y resulta que estamos pagando intereses mucho más altos. Entonces, eso es un tema importante. Bueno, gracias, qué pena que... No, no te preocupes. Organizaciones cívicas, también puedes checar con organizaciones sin fines de lucro en el área, como Nebraska Enterprise Fund o cualquier otra organización que ayude a pequeños negocios y que si tienen algún tipo de información acerca de tu industria, en ese caso la industria de restaurantes. También información del censo. La información del censo va a ser vital, sobre todo si tú te vas a establecer en un área en Omaha, por ejemplo, en el sur de Omaha o en el oeste de Omaha, y tú ver cuál es la demografía de esa zona, cuántas personas viven en esa zona, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuál es la capacidad de ingreso, qué tipo de negocios tienen o dónde trabajan y todo lo demás, porque eso te va a dar información que va a ser vital para tú conocer quiénes son tus clientes y hasta para establecer el precio, porque algunas veces tú puedes decir, bueno, puedo quizás cobrar un poco más porque mis clientes son quizás un cliente más pudientes, es un tipo de cliente que de repente es profesional, entonces eso va a ser, toda esa información que puedas agarrar del censo va a ayudarte muchísimo. También puedes acceder a información en el internet, hay muchísimas páginas donde puedes agarrar información acerca de tu negocio. Puedo pensar, por ejemplo, ahí está, varias veces he utilizado la información de la Asociación de Restaurantes de los Estados Unidos y tienen información importante que tú puedas utilizar en cuanto a cómo ha sido la tendencia en precios, cómo ha subido el producto, hasta te puede decir cómo ha sido la tendencia ahorita durante el COVID-19 en cuanto a qué productos están disponibles, qué ha estado escaseando y todo lo demás, o qué están haciendo otros negocios. Por ejemplo, si han tenido ciertas regulaciones de que el Estado no les deja abrir o si están ofreciendo solamente domicilio. Entonces, toda esa información va a ser vital para ti. Y también puedes buscar información en las bibliotecas o en asociaciones comerciales. Como te decía, la Cámara de Restaurantes de Estados Unidos te va a dar cualquier tipo de información y va a ser vital en poder utilizar esa información para que la puedas incluir en tu plan de negocios. ¿Algo más antes de terminar, Andrea? Solamente quiero mencionar que en ocasiones toda esta información suena como mucho para hacer y tal vez no sabemos cómo desarrollar todo este tipo de información. Entonces yo les voy a recordar a todos que estamos desarrollando este tipo de charlas precisamente para generar inquietudes. Si necesitan ayuda, solo déjennos un comentario y con el mayor de los gustos podemos orientarlos con personas o instituciones que les pueden ayudar a desarrollar todo este tipo de información. Y Leo, ¿tienes alguna pregunta antes de despedirnos el día de hoy? Le voy a dar las gracias a Andrea por haberse llamado, haberse unido por teléfono. Sé que estaba manejando y que no había podido sentarse en la computadora, pero la pusimos aquí, la unimos en la llamada. Así que gracias por unirte con la conversación con Leo hoy. Creo que eso ha servido, para algo ha servido el COVID, a ser un poco más recursivos y de alguna forma tratar de hacer que las cosas pasen. Leo, no te preocupes. Leo, ¿alguna pregunta antes de cerrar hoy para Andrea o para mí? Muchas gracias, la verdad, por toda la información. Yo creo que la única pregunta sería si podremos hacer una cita dentro de 2 semanas otra vez. Por supuesto. ¿Tú estás disponible, Andrea, en 2 semanas? En 2 semanas podemos hablar en mucho, que queremos mostrarte sobre información financiera, que sé que hay mucha inquietud, no solo para ti, Leo, para las personas que nos pueden ver nuestro video. En 2 semanas vamos a hablar un poco sobre qué cosas tener en cuenta en ese flujo de caja y provisiones financieras. Es un tema bastante interesante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos en unas 2 semanitas. Igual muchas gracias por su tiempo, se los agradezco muchísimo. Gracias a los dos por unirse en el día de hoy. Bueno, gracias, cuídense, hasta luego. Gracias.